Las monjas cismáticas de Burgos han abandonado definitivamente el monasterio de las Clarisas de Belorado. Esta mañana se ha ejecutado el desahucio. Las 7 religiosas excomulgadas han tenido que marcharse tras casi 2 años de lucha. La Guardia Civil ha coordinado la operación. Buenas tardes. Patronal, sindicatos y hasta 5 ministros se han reunido esta mañana en Madrid para analizar el impacto que la guerra de Irán está teniendo en nuestra economía. ¿Ha adelantado el Gobierno alguna medida al respecto? Alba Villalba. No, Antonio, el Gobierno ni ha adelantado ni ha detallado ninguna de esas medidas. Dicen que por el momento buscan consenso y que no descartan ninguna. Lo que sí confirman desde el Ejecutivo es que siguen monitorizando la situación para tomar unas medidas, señalan, flexibles y proporcionales según avance el conflicto de Oriente Medio. Pues ya son 13 días de guerra y la situación del crudo empeora. Irán está bombardeando petroleros en el estrecho de Ormuz. Las organizaciones humanitarias hablan de 800.000 desplazados y de más de 1.000 niños fallecidos. Apenas queda una semana para la entrada de la primavera y la EMET ha hecho balance de cómo será la estación. Se prevé más cálida de lo habitual, con temperaturas altas. Luego conocemos los detalles. Esa sería la previsión de la EMET para la primavera, pero más a corto plazo tenemos a Sergio Hernández para que nos cuente cómo va a hacer esta tarde. Parece que suben las temperaturas, Sergio. De primavera es también el día que estamos teniendo, Antonio, con cielos completamente despejados en toda la comunidad y unas temperaturas en notable ascenso. Nos quedaremos muy cerquita de los 20 grados en capitales como Zamora o León. 3 días antes de la jornada electoral se celebra este simulacro. Está dirigido a personas con discapacidad intelectual. Tienen que adaptarse para el día 15, saber qué documentación tienen que llevar, qué información van a tener en los colegios electorales para poder ejercer su derecho al voto de manera autónoma. La guerra de Irán está dando un vuelco a la situación económica mundial y en España lo estamos notando desde hace unos días en el precio de la gasolina. La escalada terminará por extenderse si el conflicto se prolonga y llegar incluso a la cesta de la compra o a los bienes básicos de consumo. Hoy varios ministros se han reunido con los agentes económicos y sociales. ¿Cómo ha terminado, Alba, ese encuentro? Pues sin ningún detalle sobre las medidas que se pueden tomar. 13 días después, el Gobierno no aclara qué medidas aprobará y sacará adelante o incluso también cómo va a ser este ascenso en la escalada del conflicto de Oriente Medio a España, que ya vemos cómo está afectando a nuestra situación económica. Desde el Ejecutivo, en esta reunión mantenida con agentes sociales y económicos, señalan que han presentado un esqueleto, pero no han profundizado en ninguna de las medidas que podrán tomar. Dicen que por el momento buscan consenso y que no descartan ninguna, pero que también están monitorizando en estos momentos la situación para decidir qué medidas son las más flexibles y proporcionales según se encuentre ese ascenso en el conflicto de Oriente Medio. También no garantizan que el próximo martes en el Consejo de Ministros vaya a aprobarse ese Real Decreto Ley con ese paquete de medidas anticrisis. No se trata de quitar IVAs sin más, porque todo el mundo no tiene la misma participación a la hora de consumir en los IVAs, sino se trata de ver de qué manera se puede hacer para que afecte a aquellas familias, a aquellas personas que no pueden llegar a final de mes. En cuanto a los tiempos, señalar que ahora mismo lo prioritario es trabajar para cerrar un texto con la mayor celeridad. Un texto que pueda responder con rigor y con responsabilidad a los efectos que ya están notando nuestros ciudadanos y nuestras empresas. La Junta de Castilla y León también se ha reunido recientemente con los empresarios para valorar posibles líneas de ayuda. Lo ha reconocido el portavoz tras la reunión del Consejo de Gobierno, Noemí Morante. El portavoz de la Junta ha explicado que estos días se han reunido con los principales sectores afectados, productivos, de transportistas, con organizaciones empresariales, sindicales, incluso con las propias empresas que tienen un alto grado de actividad internacional. Dicen que han escuchado sus demandas y que ahora estudian los posibles mecanismos que pueden poner en marcha para ayudar ante los efectos adversos de la guerra. Plantearemos alternativas en función de las circunstancias, de la duración de este periodo. Recordarán ustedes que en su momento ya tomamos algunas iniciativas
en relación con lo que fue el impacto vinculado a la guerra de Ucrania, a los aranceles que se puso en marcha por parte de Estados Unidos el año pasado. Incluía entre las medidas alguna actualización del kilometraje para los empleados públicos. La guerra de Oriente Medio tiene unos 240.000 contenedores y cientos de barcos atrapados en el estrecho de Ormuz. Entre ellos cargamentos de forraje que proceden de nuestra comunidad y que no pueden llegar a los países del Golfo, uno de nuestros principales mercados. Castilla y León exporta el 50% de su producción a esta zona. Un estrecho cerrado y cientos de contenedores de forraje español sin poder cruzar. Se han paralizado todas las cargas de contenedores hacia ese destino. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha frenado de golpe los envíos hacia el Golfo Pérsico, uno de los principales destinos de la alfalfa española. No podemos hacer booking para estos destinos, o sea, las navieras no te recogen contenedores, no te dan opción de poder cargar a este destino y tampoco nos dicen fechas para comenzar. Cada semana salen barcos con forraje para alimentar granjas de Arabia Saudí o Emiratos. Ahora el tráfico marítimo está prácticamente bloqueado. Y los contenedores que estaban en el mar se han destinado a puertos cercanos, puerto de Omán, el puerto de Salalah y algún puerto de la India. Y aunque allí las granjas suelen contar con reservas para varios meses, el suministro depende totalmente de los envíos. Si las granjas se quedan sin forraje, el forraje es fundamental para una vaca. Las vacas son rumiantes, si no comen forraje y España es uno de los principales suministradores, pues se mueren. España produce más de 1 millón de toneladas de forraje al año y buena parte pasa por esa ruta estratégica. Esperemos que esto no dure mucho porque sí que es cierto que si esto hubiera pasado en los meses o se traslada hasta los meses de junio, julio, agosto, entonces sí que podía ser un problema. Y mientras tanto, las empresas buscan salida al producto desviándolo a otros mercados como China o Japón. Dice Trump que la guerra está ganada. Hemos ganado, ya sabes, nunca es demasiado pronto para decirlo, pero ganamos. Pero la guerra continúa. Hoy, día 13, Irán sigue atacando a petroleros en el estrecho de Ormuz y se extiende más allá de ese lugar. Irak ha denunciado que 2 petroleros han sido atacados en el Golfo Pérsico y 4 buques más de diferentes nacionalidades han sido bombardeados por Irán. Trump ha dicho que Irán no tiene capacidad militar. No tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen sistemas de control. Y lanza una amenaza al régimen iraní. Podríamos desmantelar su capacidad eléctrica en 1 hora y tardarían 25 años en reconstruirla. Ante el temor de que el barril de Brent se dispare hasta los $200, más de 30 países han acordado la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia. En Oriente Próximo los ataques se recrudecen y afectan ya a varios países. Israel ha atacado Líbano, 24 personas han muerto. También ha bombardeado Teherán. Una guerra que ya se ha cobrado miles de vidas. UNICEF calcula que 1.100 niños han muerto y ha provocado el desplazamiento forzoso de 800.000 personas. Es el minuto de silencio que se ha guardado en la sede de presidencia de la Junta de Castilla y León en repulsa por el asesinato machista de Miranda de Ebro. Condena y también explicaciones de que se están desarrollando los protocolos correspondientes a sus competencias, principalmente ofrecer asesoramiento psicológico a los familiares de las víctimas. Hoy señales de duelo en todas las provincias. En Salamanca, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha encabezado el minuto de silencio en memoria de esas víctimas. Y Miranda de Ebro continúa consternada. Hoy en el minuto de silencio ha participado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha condenado los hechos, ha pedido aplicar con contundencia las penas a los agresores y ha puesto el foco en la prevención. A media mañana ha aparecido el cadáver de un hombre de 52 años flotando en el agua del río Pisuerga a su paso por Valladolid capital. El cuerpo lo ha encontrado un piragüista que ha avisado a una organización medioambiental que tiene su sede cerca del lugar de los hechos y que son ellos los que han navegado con su embarcación y custodiado el cadáver hasta que ha llegado el operativo de emergencias para evacuarlo. El fallecido desapareció el pasado 14 de febrero y se le estaba buscando desde entonces. El candidato del Partido Popular está hoy en la provincia de Ávila y terminará la jornada en Segovia. Alfonso Fernández Mañueco ha insistido en la línea de su programa y ha dejado un compromiso si los votantes le dan la confianza. Lidia Bartolomé.
Sí, el candidato popular se encuentra en estos momentos aquí en Arenas de San Pedro, donde va a participar en una comida meeting, pero antes ha visitado la localidad de Candeleda. Desde allí, Alfonso Fernández Mañueco ha prometido que tras el 15 de marzo, y se consigue una amplia mayoría, va a haber un gobierno y unos presupuestos. También ha pedido dar una lección a España desde Castilla y León de mesura y centralidad. Recta final de una campaña que al candidato popular dice se le está haciendo corta. Hoy en el Valle del Tietar ha llamado a la movilización del voto y a no confiarse, y ha dejado esta promesa. Si recibimos la confianza mayoritaria de los abulenses, de los castellanos y de los leoneses, el 16 de marzo habrá nuevas Cortes en Castilla y León, después habrá gobierno y después del gobierno habrá presupuestos. Dice Alfonso Fernández Mañueco que a Castilla y León no se viene de visita sino a vivir, y ha sacado pecho del papel de la comunidad más grande de España. En Castilla y León no somos la periferia de ningún debate nacional. Somos el centro de gravedad de este país. Somos el corazón de España. Y el 15 de marzo vamos a demostrar todo eso. Y vamos a dar una lección de mesura, de centralidad, de estabilidad. El PP remarca es el partido de las soluciones frente a los insultos y el bloqueo. Y los que se ríen de nuestras propuestas, nosotros les respondemos con trabajo. A los que apuestan por el bloqueo, nosotros les respondemos con gestión. Y a los que desprecian a nuestra gente, nosotros les respondemos con respeto, con mucho respeto. Pero insiste a los suyos que no se confíen, porque el domingo se decide el gobierno para los próximos 4 años y los votos no están en la urna todavía. El Partido Socialista propone bonificar parcialmente los contratos de jóvenes castellanos y leoneses que vuelvan a trabajar en nuestra comunidad. Es una de las medidas que ha detallado el número 1 de la lista por Burgos, Daniel de la Rosa, junto al ministro de Industria, Jordi Hereu. Ambos han visitado una fábrica de alimentación en Briviesca, en Burgos, y allí han defendido que todos los municipios deben de tener servicios públicos en un radio de media hora, porque aseguran que es una forma de que las empresas se animen a invertir. Comprometemos el bonificar los costes empresariales, en parte, de los contratos de esos jóvenes retornados que las empresas, que la industria en las cabeceras de comarca puedan realizar en el futuro. Bonificar también el autoempleo a los autónomos jóvenes que quieran desarrollar aquí sus proyectos empresariales durante los primeros 24 meses al 100% de la cuota de autónomos. Que esto es lo que necesitamos. Progreso y desarrollo en todas las comarcas, en todos los territorios, para hacer posible lo que para mí es la definición magnífica, que es el derecho a volver allí donde has nacido, donde te has formado, el que puedas desarrollar plenamente tu proyecto de vida, y por tanto también el derecho a retener el talento en esta tierra. Nuria Rubio ha visitado Cistierna, en León, y allí ha planteado 2 opciones para este domingo: la continuidad del desgobierno, dice, de Mañueco y del abandono que ha tenido con provincias como León y sus cuencas mineras, o el futuro, el progreso y las oportunidades con Carlos Martínez. Llama al voto para frenar a los políticos que quieren atacar, dice, los derechos de los castellanos y leoneses. Presentamos un programa claro, un programa de gobierno que hemos construido desde el territorio para reforzar esa sanidad pública con el 25% del presupuesto de sanidad destinado a la atención primaria, para frenar esas listas de espera, creando la lista de espera cero, para que ningún ciudadano tenga que esperar más de 48 horas para ser atendido en esa primera consulta, que puede ser vital muchas veces ese diagnóstico para un futuro, y vamos a defender que todos los ciudadanos y ciudadanas tengamos las mismas oportunidades. Aunque en Castilla y León el suelo del que parten es mayor que en otras comunidades, Vox confía en un crecimiento en estas elecciones. Así lo aseguraba hoy en León su portavoz nacional, Pepa Millán, que también ha pedido incentivos para el precio del combustible.
Gobierno de Sánchez, que trabaja activamente todos los días en contra de los españoles. Y a esta situación hemos llegado por la nefasta política económica del Gobierno, por la nefasta política energética y por la irresponsable y temeraria política internacional del Partido Socialista. Por la nefasta política económica, porque tenemos un Gobierno que se está dedicando a hacer caja con el sufrimiento de los españoles. Mientras el coste de la vida se incrementa, el Gobierno recauda más que nunca y ningún euro de todos esos que recaudan redunda en el bienestar de los españoles. Ciudadanos ha presentado iniciativas para fijar población en el medio rural, como fomentar escuelas rurales infantiles. También propone movilizar a los jóvenes de la comunidad, claves, dicen, para el futuro de Castilla y León. Vemos en Castilla y León que los jóvenes, entre el abstencionismo y el conformismo, son dos problemas que a futuro nos van a traer que esta tierra tenga menos población, que siga siendo más envejecida por estas políticas que nos ha traído hasta aquí de PP y de PSOE. Y la UPL quiere conseguir grupo propio en las Cortes. ¿Por qué? Quiere dar más voz y conseguir más recursos para la provincia de León. Porque el tener grupo parlamentario lo que te permite es más iniciativas, más presencia, más posibilidad de presentar enmiendas en los presupuestos, que al final es la gran herramienta que está ausente 7 años, 3 presupuestos y sin ningún tipo de interés por parte de Mañueco. Los candidatos siguen pidiendo apoyo, aunque 51.144 castellanos y leoneses han votado ya. Son los que han optado por hacerlo por correos y cuyos votos han sido admitidos. Esta cifra crece casi un 7% con respecto a las autonómicas de 2022. Correos ha validado el voto de más del 94% de quienes lo han solicitado. 3.000 personas no lo han depositado después de pedirlo o lo han hecho sin cumplir con los requisitos. Vistas las propuestas de los candidatos, seguimos con algunas curiosidades. En las listas hay perfiles diferentes. Nosotros hemos querido contrastar a los más jóvenes y a los más mayores de cada partido. Ayer les mostramos los del PP y del PSOE. Brian Luis Vallejo en Palencia es el Benjamín con 26 años. El más veterano, Luis Briones, en Burgos con 66. Llevo en política desde los 16 años, o sea que va a hacer una década más o menos. Yo llevo afiliado a Juventudes Socialistas desde el año 1981, llevo 40 y tantos años en el Partido Socialista. Los jóvenes en Castilla y León, después de 37, 38 años de gobiernos del Partido Popular, creo que tenemos que decir mucho sobre cuál es la valoración que hacemos sobre esa gestión y sobre cuáles son nuestras inquietudes de futuro y cómo nos planteamos esta tierra que tendría que ser de oportunidades y que ahora mismo es de huida. ¿Cuáles son los problemas que tienen los jóvenes? Empleo y vivienda. Bueno, pues habrá que dar solución fundamentalmente a esos dos grandes problemas. Y aquí en Castilla y León, bueno, pues al problema que tenemos de despoblación. Cada vez es más evidente el peso de las redes sociales en el mensaje político, cosa que es positiva. Yo creo que se democratiza la información, pero también tiene su parte negativa, que es la posible desinformación, los bulos que muchas veces vemos. Yo estoy en 3 o 4 redes sociales y la verdad es que me manejo bien. Muchas de las convocatorias se hacen precisamente a través de las redes, pero para nosotros, para los socialistas, nos gusta mucho el contacto directo. Cuando uno asume este compromiso, no es una cuestión de dónde puedes llegar o a dónde puedes acceder, es una cuestión de verdad aportar, la necesidad de querer cambiar cosas y de ser partícipe de ese cambio. Creo que puedo hacer todavía mucho por los ciudadanos y que creo que puedo aportar mucho. Creo que puedo aportar experiencia, que creo que puedo aportar estabilidad y sobre todo visibilidad. Cada día vemos y escuchamos a los candidatos de mayor relevancia de los partidos, pero no son los únicos que concurren en estas elecciones. Con ellos se presentan aspirantes con opciones remotas o nulas de conseguir un cargo, los últimos de la lista y los suplentes. Se llama Víctor Urien y es el candidato del PSOE a las Cortes por Burgos con menos opciones de salir, porque ocupa la 11ª posición de la lista, es decir, el último. En un equipo tienen distintas funciones todos los miembros que lo componen. Si las suyas son escasas, más remotas son las probabilidades de que César Rico sea procurador del PP. El expresidente de la Diputación de Burgos y exsenador es el tercer suplente en la lista, es decir, el último de los reservas. Me lo pidió el partido y yo encantado que puedo aportar a esta candidatura el bagaje de muchos años. Aunque tengan menos visibilidad, también participan en los actos del partido y ayudan a recoger y elaborar propuestas. En el proceso de escucha de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y acudiendo donde me llaman. Aseguran que lo hacen con total convicción. Mi compromiso con la candidatura es muy fuerte. Por eso se apunta
a esta candidatura, aunque sea el último de la fila. Afirman que no se les pasa por la cabeza que una concatenación altamente improbable de renuncias acabe llevándolos hasta las Cortes. Hace 8 años las personas con discapacidad intelectual consiguieron el voto universal. Desde entonces acuden fieles a la cita con las urnas, pero no sin ciertas dificultades. En Valladolid, el Centro San Juan de Dios ha organizado un simulacro para que sepan qué hacer el próximo domingo. Más de 175.000 personas con discapacidad y derecho a voto están llamadas a las urnas el próximo domingo. El proceso de votación no está adaptado para aquellas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. A ellas va dirigido este simulacro de jornada electoral para que puedan adaptarse el próximo día 15. Saber qué documentación tienen que llevar, qué tipo de información van a tener, cómo acceder a los colegios electorales para poder ejercer su derecho al voto de manera autónoma. El primer paso es buscarse en el censo. Aquí estoy. Y Manu ya se ha encontrado. Después de elegir la papeleta, con el DNI en la mano, ya solo queda introducirla en la urna. Todos los elementos que te puedes encontrar en una votación real están aquí. Urna, papeletas, interventores, vocales, presidente. Antes de este simulacro han asistido a una formación para resolver sus inquietudes. Desde por qué votamos, qué vamos a votar, cómo hay que votar y sobre todo qué nos propone cada candidato. El adaptar los programas a lectura fácil no se tarda nada. De hecho, yo me lío todos los partidos políticos. Antes era difícil cómo comprenderlo el derecho a voto. Ahora ya me siento más seguro. Y eso facilita que puedan votar con autonomía. Tengo ganas de ir a votar domingo, sí. Y ya tengo claro mi voto. Lo tengo aquí en la mente. Hace ya 8 años, ellos consiguieron el voto universal. Las exmonjas de Belorado han abandonado y devuelto el convento de la Bretonera casi 2 años después de separarse de la Iglesia. Esta mañana sus abogados han entregado las llaves a la delegación de la oficina del comisario pontificio en un procedimiento que se ha prolongado prácticamente durante toda la mañana. Eduardo Martínez. Sí, un proceso que ha durado más de lo que esperábamos, unas 3 horas y media, debido, nos dicen, a las comprobaciones que ha habido que realizar. Según la oficina del comisario pontificio, faltan muebles, retablos y todo el archivo, y este convento no ha quedado en condiciones para ser habitado a corto plazo. La mañana ha comenzado a las 9, cuando se ha personado aquí en Belorado la procuradora de las exmonjas para entregar esa llave de este convento de la Bretonera. Las exmonjas cismáticas lo habían abandonado antes esta noche a las 3 menos cuarto de esta pasada madrugada. Apagando de forma simbólica la última vela del altar y una a una las luces del convento, las 3 exmonjas que estos días han recogido el cenobio lo abandonaban a las 3 menos cuarto de la madrugada. 6 horas después llegaba su procuradora encargada de entregar las llaves de la Bretonera junto a los abogados de las cismáticas. Lo único que tenemos que hacer con ellas con ellos es entregar las llaves a los legítimos propietarios. Entonces nada más vengo en representación de ellas, puesto que ellas no van a asistir. Puntual a las 9:30, la hora fijada para el lanzamiento, se personaba la comisión judicial. Y 20 minutos después, la comitiva de la oficina del comisario pontificio y media docena de clarisas de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu. En el interior del recinto, la Guardia Civil ha levantado una pantalla tras la que tenía lugar la devolución del convento. Y después las partes han comprobado el estado del inmueble, sobre el que hay discrepancias. Hay discrepancias sobre lo que hay y lo que no hay sobre las dos partes, que eso ya se verá, pero bueno, sobre todo lo bueno son las fotografías que acreditan el estado actual. Faltan desde muebles, documentos, el archivo casi completo, en la iglesia faltan retablos. Se han llevado prácticamente todo. Durante el desalojo se ha precisado una ambulancia y todo ha terminado con el cambio de cerraduras. Les diría eso porque seguramente que lo verán y lo oirán, eso, que las quiero mucho y que me da mucha pena lo que han hecho. Las 7 exmonjas desahuciadas estarían ahora en la Puebla de Montalbán, en Toledo, en la casa de los padres de una de ellas. Se cierra el desalojo provisional de Belorado 22 meses después del cisma, a la espera del recurso ante el Supremo y el resto de causas abiertas contra ellas. También hoy hemos conocido las previsiones de la EMET para la primavera. Entra el día 20 de marzo a las 3:46 de la tarde y la Agencia Estatal de Meteorología apunta a que será soleada y con altas temperaturas en Castilla y León. Lidia Risco.
Este invierno se ha definido como cálido y húmedo en nuestra región, con mínimas por encima de lo habitual, especialmente en la provincia de Zamora, y con un aumento de las precipitaciones. En Ávila se han registrado 70 litros por metro cuadrado. Esto ha provocado un déficit de insolación, especialmente en la provincia de Valladolid. El invierno se despide en Castilla y León, siendo el octavo más cálido desde 1961, con unas mínimas que continúan aumentando. Destaca Zamora con 1,4 grados por encima de su valor de referencia. Anomalía positiva ha sido Ponferrada, pero también ha tenido 0,8 grados por encima de lo habitual. Pero lo más destacado han sido las precipitaciones constantes. Entre el 15 de enero y el 15 de febrero llovió prácticamente todos los días. Un invierno muy húmedo. Se ha recogido un 51% de precipitaciones por encima del valor de referencia. 50 días de precipitación, el valor de referencia, lo normal en el invierno son 28 días, pues han recogido 78,2 litros por metro cuadrado en Puerto del Pico, en Ávila, el 1 de febrero. En Salamanca, por ejemplo, se han recogido 193 litros por metro cuadrado, lo normal son 91. Esto ha provocado un déficit de insolación. Ha habido un déficit en torno al 30, 50, 60%. Ahora se acerca la primavera y tan solo quedan 18 días para la Semana Santa, por lo que es pronto para conocer la predicción para días como el jueves o el Viernes Santo. En cuanto a temperaturas, sí que hay esa probabilidad muy alta de que sea cálida, pero en cuanto a precipitaciones, en Castilla y León no podemos dar ninguna tendencia. Así que solo queda cruzar los dedos para que las precipitaciones den una tregua durante los días más señalados en el calendario. En Castilla y León se estima que alrededor de 53.000 personas padecen glaucoma, una enfermedad silenciosa que provoca un daño progresivo e irreversible del nervio óptico. Es una de las principales causas de ceguera en el mundo. Hoy, en su Día Mundial, les contamos el caso de una paciente y la importancia del diagnóstico precoz. Fue en una revisión cuando Paqui se dio cuenta. Me detectaron que tenía tensión ocular alta y diagnosticaron el glaucoma cuando tenía 30 años. En su caso era una paciente con miopía magna, personas con mayor tendencia a padecer esta enfermedad. Una enfermedad que ha marcado su vida, lleva 22 años jubilada. A ver, esto condiciona porque te tienes que ir adaptando a la pérdida de visión. A pesar de que yo llevo mis tratamientos y he tenido una cirugía, tengo mis problemas y mis limitaciones. En general, el diagnóstico habitual del paciente con glaucoma es en torno a los 60 años. ¿Se puede encontrar glaucomas más jóvenes? Por supuesto. ¿Se puede encontrar glaucomas en gente de mayor edad? Por supuesto. Se trata de una enfermedad silenciosa, por eso es tan importante el diagnóstico precoz. Durante la inmensa mayoría de ese recorrido, el paciente no nota absolutamente nada. Cuando el paciente comienza a notar síntomas, generalmente alguna anomalía en la visión, que no sabe especificar muy bien el qué, no son moscas volantes, no son que me pica el ojo, no me duele el ojo, no tiene nada que ver con eso. Pérdida progresiva del campo visual. Más de 21.000 castellanos y leoneses podrían padecerla sin saberlo. La autovía entre Palencia y Santander continúa con el firme en muy mal estado en determinados tramos. La situación empeora y el Gobierno central no tiene visos de solucionarlo, al menos a corto plazo. Lo que sí que ha hecho es obligar a reducir la velocidad máxima permitida entre Herrera de Pisuerga y Aguilar de Campo. Hace tiempo que estas limitaciones por firme en mal estado se ven en la parte cántabra de la autovía 67. Ahora han llegado algunos tramos entre Herrera de Pisuerga y Aguilar de Campo, sin descartarse su aplicación en otros puntos. En 16 años de uso, esta vía ha sido objeto de múltiples quejas de los conductores por repacheos a causa de las filtraciones y los materiales arcillosos utilizados en su base. Se han unido a los últimos episodios de lluvias y de nevadas intensas. Los presupuestos del Estado de 2022 reservaron 20 millones de euros para indemnizar a los ganaderos por los daños causados por el lobo. Esa partida se ha mantenido en sucesivas prórrogas presupuestarias hasta 2025. Sin embargo, este último año ese dinero no se ha transferido a las comunidades autónomas y se ha destinado a financiar ayudas al coche eléctrico. Mientras tanto, son las propias comunidades las que están asumiendo el pago de esas indemnizaciones con fondos propios. Y en medio de todo esto, en el que los ataques se multiplican, porque hay cada vez más lobos, el Gobierno prohíbe que se controlen y prohíbe que se reduzcan. Y encima el Gobierno les quita el dinero de las ayudas a la ganadería, a los ganaderos, para dárselo al coche eléctrico. O sea, es que ya no sé qué más barbaridades se pueden esperar en este tema por parte del Gobierno.
40 historias, secretos, misterios y anécdotas en torno a la Semana Santa de Valladolid conforman el último libro del historiador Javier Burrieza. Es la Semana Santa más secreta que sacan a la luz archivos, legajos o recortes de hemerotecas. 40 historias como hilos que urden la trama de lo que hoy es la Semana Santa de Valladolid, la puja por ser la cofradía más antigua o como un documento fecha el nacimiento de nuestra Semana de Pasión, cuando la Veracruz pidió al corregidor ayuda para levantar un milladero en el Campo Grande. Ese es el punto de partida de la Semana Santa de Valladolid en 1498. Es la historia de nombres propios, como el de José Timoteo, promotor de la procesión general del Viernes Santo. En plena ocupación francesa, un colaboracionista nato con el nuevo régimen. ¿Y quién era este señor? Porque este señor después desaparece. O de Luis César Amadori, quien la integró en el cine como telón de fondo en la película Una muchachita de Valladolid. Es la historia del pasado más lejano y del presente más reciente, o de todo a la vez, como ocurre en el templo de la Veracruz. Realmente milagroso cómo se ha podido conservar en el Valladolid actual la iglesia de la Veracruz después de todo lo que ha sucedido, ¿no? Un incendio a principios del siglo XIX, no solamente el derrumbe y el colapso de la cúpula hace bien poco, sino también los intentos de derribo, 3 intentos de derribo que vivió esa iglesia. Anécdotas, iniciativas, obstáculos, archivos, legajos, hemerotecas, hilos y tramas que seguirán escribiendo los misterios y secretos de nuestra Semana Santa.